Positiva. Como les comentaba, en realidad la sesión de hoy está pensada para ser un espacio en el cual hablemos de políticas públicas, pero sobre todo hablemos de políticas públicas, de programas sociales, de diferentes espacios de participación, enfocándonos en comprender, uno, su importancia dentro de la sociedad; dos, comprender que son espacios dinámicos, y eso es muy importante porque a veces pensamos que las políticas públicas o que lo político es algo muy estático, pero en realidad la literatura y sobre todo la Realpolitik nos dice todo lo contrario. Y en tercer lugar, ver de qué maneras o qué herramientas podemos tener para abrirnos paso en este camino de la disidencia, el activismo que a veces hacemos de manera individual y o de manera colectiva. Entonces, la sesión de hoy se va a dividir en dos grandes partes. La primera, que es un acercamiento más teórico, un poco derrumbar ciertos mitos, comprender las políticas públicas sobre todo de una manera más integral, y la segunda parte está enfocada en el desarrollo de herramientas. Estas herramientas van a ser básicamente ejercicios prácticos que ustedes van a poder realizar de manera individual, con sus organizaciones, con sus compañeros, de manera colectiva, y de esta manera, con ese primer diagnóstico, lo que vamos a lograr es tener como un pequeño peldaño para finalmente realizar las estrategias de incidencia o de participación que se van a desarrollar en los siguientes contenidos del curso. Así que como ven más, una vez más, la dinámica está pensada en el conocimiento para la acción. Y bueno, para seguirles comentando un poco más, vamos hoy día a tratar un poco lo que son los contenidos teóricos de políticas públicas, una vez más para derribar ciertos mitos o cierta comprensión lineal. En segundo lugar, ver la incidencia y comprenderla desde el ámbito político. En tercer lugar, vamos a hablar un poco de las estrategias más comunes en las cuales vamos a identificar algunos cambios de oportunidades e innovación, y finalmente tendremos a las herramientas que están designadas para la acción y que, como les comento, pueden realizar ustedes mismos en un pequeño momento que tengan, de manera personal, de manera colectiva, y de esta manera prepararse para poder realizar un plan de incidencia, que es uno de los productos que va a ser la estrella dentro de este curso de la mano de los otros profesores. Así que para hablar de políticas públicas, los invito a que pensemos en un momento en todo nuestro entorno social, en dónde estamos ubicados, de qué distrito somos, de qué provincia, de qué país, que tengamos una visión holística. Porque políticas públicas muchas veces lo relacionamos únicamente con el gobierno nacional, pero la política está en todos los ámbitos en donde se manifiesta el Estado. Está desde nuestros distritos, está desde nuestras provincias, está a nivel de Estado y va variando de un lugar a otro. Abordar las políticas públicas, comprenderlas, implica un ejercicio de reconocimiento en primer lugar territorial y luego el conceptual. Así que por eso vamos a ver primero qué es este término del cual hablamos tanto y por qué es necesario seguir hablando de eso. En primer lugar, porque hasta el día de hoy es muy difícil tener al 100% una definición exacta de qué son las políticas públicas. Esto no quiere decir que no haya acercamiento, sino que las definiciones básicamente van a ser infinitas. ¿Por qué? Porque hablar de ese tema implica hablar de una parte más técnica, de una parte en la que las diferentes personas que son parte del Estado diseñan conceptos que están pensados más en cómo voy a realizar mi política, cómo tengo que aprobar tal documento, pero por otro lado están las perspectivas teóricas, que se dan cuenta que en el, para realizar cierto documento, en realidad hay muchas cosas más que están de por medio. Entonces, si es que nosotros nos interesamos por ese tema, va a ser muy normal que veamos que entre autor a autor hay algunas diferencias, hay cosas que suman, hay cosas que algunos resaltan, otros que algunos restan porque las dan por entendido. Y este ejercicio sigue dándose hasta el día de hoy. Si es que nosotros seguimos viendo en diferentes corrientes, vamos a ver que hay diferentes formas de abordarlo, pero hay ciertas cosas que vienen a ser lo mínimo indispensable para comprender la política pública. ¿Y por qué hablamos de políticas públicas? Porque precisamente son emanadas desde el Estado, y ese va a ser uno de los principios básicos. Las políticas públicas van a ser aquellas que van a ser emanadas por los diversos niveles y sectores del Estado. Entonces, acá les presento cuatro concepciones o cuatro definiciones que rozan entre lo teórico, entre lo técnico, que considero tienen una buena forma de identificar elementos diversos. En primer lugar, vamos a comenzar a hablar un poco de Thomas Dye, que es una definición un poco de los 70, pero que es la más clásica, pero al mismo tiempo una de las más retadoras de comprender. ¿Por qué? Porque lo que él nos va a mencionar es que política pública va a ser todo lo que un gobierno decide hacer,
pero también lo que un gobierno decide intencionalmente no hacer. ¿Y a qué se refiere con esto? Refiere a que el hecho de que un gobernante, que un ministerio, de que algún municipio ignore un tema, significa que está marcando o sentando posición de qué es lo que opina con respecto a este problema. Y de la misma manera, que cuando un ministerio, cuando un actor político toma cierta decisión y decide hacer un cambio, es que también está haciendo política pública. Y para eso les voy a poner un ejemplo que quizás es uno de los más clásicos en la actualidad para comprender esta definición que puede ser un poco nebulosa, y esto en el caso del COVID. Por ejemplo, Brasil, cuando en las primeras semanas se dio el tema de la emergencia sanitaria, en aquel momento quien estaba en la cabeza era Bolsonaro, lo que él decidió era quizás no enfrentar el problema de manera directa y por tanto en las primeras semanas no se encontró un documento de política o una política pública general de Estado que dijera que se van a tomar ciertas medidas para el COVID, a diferencia de lo que pasó en la mayoría de países del mundo. Pero incluso la decisión que él tomó al decir que no vamos a tomar ninguna acción, que no vamos a hacer confinamiento, significa una política pública, porque significa que está tomando una posición, que está tomando una acción que finalmente va a modificar y va a afectar en la conducta de las personas que están en el espacio territorial en el cual habitan. Entonces, esa definición nos permite ver las cosas un poco más allá y cómo es que los procesos políticos se van dando independientemente una autoridad quiera hacerlo o no quiera hacerlo o quiera enfrentar un problema. Otra de las definiciones más clásicas, y esta ya nos sumerge un poco en el mundo de la incidencia, es la que elaboran Oslak y O'Donnell. O'Donnell en realidad es uno de los clásicos al momento de hablar de participación ciudadana y el control social. Bueno, para esta ocasión, en este artículo que escribió junto a Oslak, define que las políticas van a ser las acciones, pero también las omisiones, como bien hablábamos, que manifiestan una intervención del Estado en relación a una cuestión que concita atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. ¿Qué nos quieren decir estos autores con esto? Que las políticas públicas pasan en primer lugar por un fenómeno o por una percepción de las personas que componen la sociedad, que es a partir del interés, de la atención que suscita entre la ciudadanía, que el Estado decide hacer algo. Entonces ahí vemos que hay una relación bidireccional en la cual el Estado, el gran leviatán, como se le dice, no actúa solo, sino que actúa en correspondencia a lo que preocupa, lo que afecta finalmente al ciudadano de a pie. Y específicamente, como les mencionaba, O'Donnell, al ser este gran estudioso de la ciudadanía, lo dice claramente, que la movilización social, y la cual vamos a ver que es una forma de incidencia política, va a ser parte de estos procesos de política. Y ahora vamos a ir con la definición de CEPLAN del 2023. El CEPLAN tiene su guía para la elaboración de políticas. Es una guía que está pensada más en, uno, el caso peruano, pero también bastante en esas políticas que son más a nivel macro, a nivel ministerial, pero aún así, a pesar de ser un documento técnico, tiene muy buenas definiciones. La verdad es que si alguno desea ahondar en políticas, les recomiendo quizás este es como una especie de tutorial en el que está todo súper masticadito, en el cual te dice más o menos qué cosa se entiende por diferentes términos, cómo es que va en secuencia uno a uno, y a pesar de que es un buen documento, es bastante técnico. No obstante, a pesar de eso, tiene una muy buena definición sobre políticas y justo es por eso que lo he traído aquí. Es que este plan va a concebir que las políticas van a ser aquellas acciones que van a ser de instituciones estatales que van a asumir la tarea de alcanzar un determinado objetivo a través de instrumentos o medios y la asignación de recursos. Esto es muy importante y ahorita lo vamos a ver por qué. Y de que esos instrumentos, que estos medios por los cuales se quiere hacer el cambio pueden ser expresados a través de normas para servicios, bloques normativos, acciones que adopta o deja de ejecutar el Estado. ¿Por qué hablamos de la importancia de asignación de recursos? Y es que cualquier actividad que el Estado quiera realizar va a estar predeterminado y supeditado en gran medida al factor financiero. Si es que no tenemos, si es que, por ejemplo, queremos impulsar una medida y logramos que se agende, logramos que finalmente sea importante para el sector que queramos que lo sea, si es que no se le destina presupuesto, realmente va a ser muy poco lo que se va a poder hacer.
porque no vamos a tener al personal o al recurso técnico adecuado, y va a quedar en algo muy nominal, pero muy poco de acción. Y esa acción se ve mediada a partir de instrumentos o medios. Lo clásico es que veamos que políticas públicas son publicadas a través del Diario Oficial del Peruano, que sean publicadas a través de ordenanzas municipales, de resoluciones ministeriales, entre otros documentos que lo que hacen es cristalizarlo, decir qué es lo que se quiere realizar, bajo qué objetivos, en qué periodo de tiempo. Entonces, hay la importancia de los instrumentos y sobre todo de la asignación de recursos. Y que estas se pueden expresar de diversas maneras. Como les mencionaba, si es que nosotros tenemos una visión mucho más local, nuestras políticas locales las vamos a ver cristalizadas en ordenanzas municipales, en diferentes documentos que tienen un alcance más propio de mi localidad, más propio de mi distrito. Mientras que si es algo de alcance nacional, lo más probable es que lo veamos en resoluciones ministeriales, en proyectos de ley que sean publicados finalmente, entre otras cosas. Y finalmente, vemos al cuarto autor que considero, Aguilar Villanueva, un estudioso mexicano, que rompe un poco la mirada clásica de concebir las políticas. Y como vamos a ver, dice explícitamente, coincidiendo bastante con O'Donnell, que comprender las políticas implica no solo ver al Estado, no solo ver todo lo que el Estado puede dar, sino que tanto la población va a incidir en pedir lo que desea. Y así vemos que nos dice que las políticas van a ser aquellas decisiones de gobierno que van a incorporar la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados en su calidad de electores y contribuyentes. Una vez más, y para comprender a mejor cabalidad esto, lo vamos a unir un poco con los que nos mencionaba ese plan. Hace algunos segunditos hablamos de que va a ser prácticamente imposible o va a ser muy poco viable que tengamos una política pública que tenga casi nada de presupuesto, que las acciones van a ser mínimas, que probablemente se queden algo muy nominal. Y ese presupuesto que maneja el Estado, este dinero que tiene el Estado, es finalmente lo que es recaudado a partir de los impuestos y a partir de el dinero que entra a las arcas estatales, a las arcas en este caso peruanas, es finalmente un dinero que está ahí para poder lograr cierta estabilidad, para lograr ciertas acciones de manera colectiva. Entonces, el dinero de los privados es entendido como el dinero de la ciudadanía, y que hay una corresponsabilidad porque hay una codependencia. ¿Por qué? Porque el Estado se sostiene a partir de la participación ciudadana, sobre todo a partir de la participación ciudadana que se da de manera más común en el periodo de elecciones, en el periodo de urnas. Aunque muchas veces lo veamos de manera automática o hablemos de esto con los términos de elecciones, de votaciones, es finalmente una forma de incidir y una forma de que nosotros expresamos qué es lo que queremos para un gobierno y qué es lo que no queremos. Entonces, es ahí la corresponsabilidad. Y también el tema de la opinión y de la participación. Porque finalmente el emitir el voto, pero también a lo largo del periodo de gobierno, emitir una opinión, decir qué es lo que incomoda, tener diferentes acciones para expresar finalmente qué es lo que importa, van a ser acciones que van a influir y que finalmente se van a constituir en ese proceso tan grande que hablamos de lo político. Y en síntesis, teniendo en cuenta que políticas públicas no corresponden, si bien una gran parte corresponde al Estado, también hay una corresponsabilidad en torno a la ciudadanía, vamos a comprender en el término más primogenio que las políticas son un conjunto de acciones estatales que van a buscar realizar un cambio sobre la sociedad y van a buscar de repente un cambio en el status quo o perpetuar el status quo con respecto a la situación actual en la cual nos encontramos. Y ahora, repasando un poco esto, a través de los documentos que dicen explícitamente política pública o política nacional para, sino que también están los documentos a nivel regional, a nivel local, los documentos a nivel sectorial para diferentes carteras específicas, como lo pueden ser educación, seguridad, medio ambiente, entre otros. Y las políticas públicas son entendidas como aquellas acciones que el Estado decide hacer, como aquello que el Estado decide no hacer, porque incluso lo que el Estado decide no hacer son cosas que finalmente pasan por un proceso de elección. Y ahora que comprendemos bien esta parte del ciclo de políticas públicas, de cómo es que lo vamos a conocer, vamos a ver una de las formas más clásicas de acercarnos a las políticas públicas, pero vamos a ver que no necesariamente es la más acertada a la realidad.
Cuando hablamos de políticas públicas, una de las formas clásicas de abordarlo va a ser a través del ciclo de políticas públicas, que es una especie de sistematización que diferentes autores han realizado y siguen realizando, en la cual pueden identificar diversas etapas. Lo más básico es identificar 5 etapas, pero les comento que hay autores que identifican hasta 9. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desdoblan etapas, identifican a ello y quieren subrayar un tema sobre otro. Pero lo que nos dice este ciclo en síntesis, es que las políticas empiezan cuando se identifica un problema y que las políticas cierran con la evaluación de la política. Entonces es una versión en la que todo es paso a paso, termino una etapa y empiezo la otra, que cada etapa tiene una definición establecida y es muy, muy, muy secuencial. Y si bien es una forma de acercarnos a nivel técnico bastante amigable, la realidad no es así. ¿Por qué? Como bien sabemos, para quizás que un tema entre en agenda o sea tomado o que sea tomado por las autoridades, requiere que estemos ahí un mes, 2 meses, 3 meses. Hay veces en las que iniciativas son acogidas por las autoridades, pero de repente no avanzan. Dicen, ok, vamos a tocar el tema, pero después de meses ves que no avanzan y otra vez tienes que retroceder a llamar la atención. Entonces, los procesos de políticas públicas no son tan lineales como quisiéramos. Sí, el ciclo de políticas es una excelente forma de abordar el tema, pero no va a corresponder necesariamente con la realidad. Esta es una visión más de lo que es el deber ser, cómo debiera de ser las políticas. Nosotros quisiéramos que las políticas fueran así, quisiéramos que haya un monitoreo de todas las políticas, que haya una evaluación para una mejora continua, pero lamentablemente muchas políticas ni siquiera llegan a la etapa de formulación, mucho menos a la implementación, que la implementación viene a ser una de las etapas más críticas porque por diferentes factores, actores y estrategias pueden influenciar en que una política se implemente de la mejor manera o que simplemente no tenga éxito. Entonces, esta es la versión que podemos encontrar en diferentes libros, la versión clásica, la versión que diferentes personas que nos queremos acercar a este mundo, lo más probable es que la hayamos visto. Pero una vez que entras al mundo real, y me imagino que ustedes como líderes lo habrán visto, es que las cosas no son tan lineales y que más bien muchas veces es un avanzo 2 pasos, retrocedo 3 y otra vez tengo que ver cómo ajusto mi estrategia, cómo ajusto la forma de acercarme. Y es ante esta incompatibilidad que hay con el mundo real que diferentes actores, que diferentes autores levantan la voz y dicen, el ciclo de políticas públicas me gusta, sí puedo comprender de qué consta, cómo es que se da una política, pero sabes, esto no funciona así. El mundo real no es que mi problema llega a los medios de televisión y después el gobierno dice voy a hacer algo y lo hace al toque. No, no funciona así. Es mucho más complejo. Es por eso que vamos a comprender las políticas como un proceso dinámico y comprenderlas de esta manera, comprender que es un juego de poder finalmente, nos va a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque si comprendemos que es un juego de poder y que tiene diferentes jugadores que están en la cancha, podemos reconocer que nosotros también podemos entrar y si armamos un buen esquema, podemos intervenir y lograr hacer que se cumplan nuestros objetivos o por lo menos influenciar. Entonces, acá les voy a compartir un concepto que es de Guy Peters, una de las personas que ve las políticas públicas de su enfoque más heterodoxo, rompiendo un poco todas esas concepciones tan lineales que hay, y nos dice, un momento, ok, las políticas públicas las ve el Estado, perfecto, es para hacer un cambio, ok, está bien, es 100% de los recursos estatales, pero no es tan sencillo comprenderlo. Las políticas públicas se van a definir por lo siguiente, que cada etapa, es decir, de estas que hemos visto en el ciclo de políticas, va a tener una serie de actores diferenciados. Cada etapa va a tener una serie de actores diferenciados, actores en los que de repente algunos van a incidir en la parte de agenda, otros no lo van a hacer, y que cada actor va a tener sus propios conflictos, intereses y oportunidades. Hablar de interés en políticas públicas, de paso les comento, no es algo malo. Es decir, que por ejemplo a una persona le interesan los temas medioambientales, ese va a ser su interés, posicionar los temas medioambientales. Pero también esa persona va a tener sus propios conflictos y si lo comprende bien, va a tener oportunidades para poder empujar un tema de manera más ágil o de repente
enfrentará diversas trabas en el camino. Los actores actúan también como individuos y así van a buscar emprender ciertas políticas, van a buscar empujar una posición y de esta manera lo que nos menciona Peters es que las políticas van a ser una interacción compleja, que no va a ser un proceso tan lineal como queremos y que se va a dar entre individuos, instituciones, ideas e intereses. Entonces, de esa concepción sacamos tres ideas súper clave. En primer lugar, que hay una variación de actores, que están en la primera etapa de la política o del programa, no necesariamente van a estar en la última etapa o de su implementación. En segundo lugar, que van a haber diferentes ideas e intereses, porque sí, aunque queramos el bien común, cada quien interpreta un tema de manera distinta. Cada quien decide bajo qué enfoque abordar un problema, de qué manera quiero resolver esta situación que es tan difícil. Y en tercer lugar, las estrategias. Según la etapa que nos encontremos en el ciclo de políticas públicas, vamos a tener diferentes estrategias. E incluso, por más de que tengamos las estrategias súper definidas y digamos, estamos en esa etapa, de repente pasa un contexto, mi problema deja de ser prioridad y tengo que volver a empezar o rehacer mis estrategias. Así que para comprender esto, vamos a regresar a ver lo que es el ciclo de políticas, pero esta vez explicando un poco desde esa mirada de intereses. Para eso voy a poner el caso sencillo de, por ejemplo, una problemática que afronta casi toda Latinoamérica, que es el embarazo no deseado, sobre todo el embarazo juvenil, en la etapa de la juventud, en la etapa escolar. Y es que el problema público que hemos identificado ahí es que hay embarazos que surgen en una edad temprana, que puede ser desde los 14 hasta los 18 años. Nosotros vamos a finalmente a definir qué es lo que vamos a comprender por un problema público. Y ahora, la cuestión no es únicamente identificarlo, sino que se posicione en la agenda. ¿Qué es la agenda? Es que se posicione dentro de los temas de interés de la ciudadanía y del Estado. Ahora, ¿por qué hacemos la diferencia? Porque de repente la agenda de la ciudadanía no es la misma que tienen los gobernantes, lastimosamente. Por ejemplo, estamos en una comunidad en la que vemos que en nuestra mayoría de colegios hay embarazadas jóvenes, hay embarazadas que no llegan a terminar el colegio. Entonces, nosotros como ciudadanía vemos que este es el problema que aqueja a mi población. Eso es uno. Pero otra cosa es que el alcalde de mi comunidad identifique eso como un problema o que realmente tenga el deseo genuino de hacer algo. Cuando en mi problema, o cuando el tema del embarazo, mi problema ha pasado de ser parte de la agenda pública a ser parte de la agenda de gobierno. Y en teoría, ya estaríamos pasando a la etapa de formulación y de diseño de política. Pero vemos que no es así de sencillo. Retomamos un poquito más. ¿Cómo es que logré que el problema del embarazo adolescente o del embarazo juvenil sea realmente importante para mi ciudadanía y sobre todo para las autoridades? De repente, como colectivos, de repente como madres, nos organizamos, hicimos marchas, plantones, publicamos información en redes, acudimos a las radios, hicimos diversas estrategias para que el problema finalmente logre ser escuchado y de repente por ahí tuvimos que reunirnos con algún regidor, con alguna regidora, para que de esa manera le comente al alcalde, oye, está pasando eso y hay que hacer algo. Entonces, mi primera etapa, aunque digamos que soy la identificación, en realidad es una de las más cruciales porque en ella entra más que nada el tema de incidencia pura y dura. La siguiente etapa de formulación y diseño de políticas, como bien mencionaron en el chat, lo ideal sería que nosotros como ciudadanos podamos participar, pero lamentablemente hay contextos y sobre todo hay ciertos sectores que son mucho más cerrados en los cuales no podemos debatir, en los cuales nuestros canales existen pero no tienen el impacto que deseamos. Y de repente, el alcalde se reúne con sus regidores y deciden que en una sesión de consejo van a elaborar una política, van a publicar una ordenanza para tomar una acción específica para hacer frente al problema del embarazo juvenil. Pero, oh sorpresa, nosotros posicionamos el tema en la agenda pública, en la agenda de gobierno, pero no habíamos contado con qué actores iban a participar dentro del diseño y sus intereses como también opiniones. De repente, por un lado, tenemos a la Gerencia de Desarrollo Social, por otro lado, tenemos a la de MUNA, tenemos a los regidores, al alcalde, pero vemos que por una parte de los regidores, por ejemplo,
Lo que ellos proponen es una campaña de concientización para promover lo que es la ESI, la educación sexual integral, para promover el uso de anticonceptivos, entre otras cosas. Y esa es una visión de una parte. Pero la otra parte, lo que propone para solucionar este problema es, ok, hay que eliminar por completo las salidas nocturnas para los jóvenes, hay que poner una hora de toque de queda, hay que eliminar cualquier referencia sexual que pueda haber en diferentes espacios públicos, porque tienen una visión mucho más restrictiva. Y vemos que ante un problema que ha ingresado a la agenda de gobierno, hay diferentes perspectivas sobre cómo afrontarlo por parte de los diferentes actores. E incluso dentro de ellos puede haber alguno que diga, esto para mí no es un problema, es algo que pasa y sucede. Esa etapa quizás es la más conflictiva porque vemos que cada uno va a interpretar el problema desde su perspectiva, desde su visión y desde su interés finalmente. Nosotros desearíamos quizás intervenir ahí de mejor manera, pero a veces, sobre todo en esa etapa que es muy técnica, muy de gobierno, muy cerrada, intervenir. Pero lo que solemos hacer es que una vez que se publica, por ejemplo, esta ordenanza a favor de la ESI, digamos, que se logró, es que luego nosotros nos demos cuenta y decimos, ok, está la ordenanza, pero no está el presupuesto. Y otra vez nos movilizamos para lograr que se le asigne presupuesto. Y vemos que esta etapa de diseño de políticas requiere tiempo. No es automática porque puede ser perfectible. Luego vamos a la etapa de la implementación de política, que como una vez más retomamos el ejemplo y decimos, ok, a partir de la ordenanza decidimos que en los colegios se van a implementar los planes de ESI. Y lo que sucede, pasa y acontece es que ahora la política tiene que ser implementada por los docentes. Y los docentes dicen, algunos deciden aplicarla y otros docentes deciden, no, no la voy a aplicar o la aplican de manera errada por sus conocimientos, porque no tienen las herramientas. Entonces, por más de que he diseñado y por más de que he ganado la opción que yo quería, la implementación no se está dando de la mejor manera, porque ya no recae ni en la ciudadanía, ni en los tomadores de decisiones, no cae en el alcalde, sino que cae en un nuevo actor, que van a ser los maestros. Y vemos cómo cada etapa está súper diferenciada. Luego se implementa mi política por 1 o 2 años y quiero saber qué tal me va. Logro que se pueda monitorear y hacer un seguimiento de la política. Veo que efectivamente en tantos colegios se ha logrado implementar la ESI, que resultados ha tenido y esto que el otro. Pero incluso en el monitoreo y el seguimiento, lo que suele pasar es que son personal especializado, sobre todo a nivel nacional, por un tema presupuestal, el que se encarga de hacer ese seguimiento. Es muy difícil que a nivel municipal o a niveles de gobierno más pequeños, en los que sufrimos un poco con el presupuesto, logremos finalmente tener un monitoreo y un seguimiento efectivo de la política, por lo menos a nivel estadístico. Finalmente llegamos a la evaluación. Y de repente para la evaluación nosotros ya no tenemos siquiera nuestro alcalde porque ya culminó su periodo de gobierno. Y entran nuevas figuras, nuevos actores que van a evaluar desde diferentes criterios cómo es que se ha resuelto el problema. Pero vemos que a lo largo de este ciclo, 1, hemos tenido enfrentamientos y han surgido diferentes actores. 2, hemos tenido que tener diferentes tipos de estrategias para lograr nuestro cometido. Y en tercer lugar, que es un proceso cíclico, que no se da de un momento a otro. Entre etapa a etapa, lo común es que pasen años, sobre todo al momento de querer evaluar y ver qué tan exitosa fue o no fue nuestra política pública. Así que, como les mencionaba, esa es una forma práctica de ver y de comprender cómo es que actúa las políticas públicas desde este enfoque más de intereses, más de juegos, más que lo podemos imaginar como un tablero de ajedrez en el que avanzamos, retrocedemos, nos vemos amenazados y tenemos que volver a pensar qué pieza es la que vamos a tomar. Y de esta manera les propongo el siguiente ejercicio práctico para que podamos pensarlo, quizás en el chat, que podamos poner nuestras respuestas, que se basa un poco en el contexto que estamos viviendo, por lo menos acá en Perú, pero también en otras partes de Latinoamérica, en otras partes del mundo, que es que deseamos incidir a nivel regional para un tema medioambiental. Para la identificación del problema público, nosotros como activistas, como organizaciones sociales, como personas particulares, vamos a poder intervenir. ¿Por qué? Porque vamos a poder estar mediante los medios de comunicación, que van a ser otros actores, vamos a poder utilizar redes sociales
vamos finalmente poco a poco a convencer que este es un tema importante, que el tema medioambiental realmente nos afecta. Yo voy a poder posicionar lo que deseo mediante el uso de diversas estrategias. Por eso les digo que la etapa del problema público que entra en agenda es tan importante porque es en la que, por así decirlo, tenemos el mayor protagonismo. Mientras que en esta etapa, que es más de formulación, que es más de diseño, el protagonismo lo van a tener los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque ellos, como bien dice el nombre, van a decidir qué enfoque o qué estrategias dar o priorizar para obtener soluciones. Recordemos que las políticas públicas van a tratar de modificar o cambiar la situación actual o de mantener el status quo. Pero incluso para mantener el status quo hay una decisión que se tiene que tomar para seguir haciendo lo mismo que se sigue ahora o para realizar un cambio. Entonces, ahí nuestro poder se ve un poco limitado, pero eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de hacer algo frente a lo que ocurre. Y ahora que comprendemos más las políticas, que de repente hemos escuchado ese término 3 veces por minuto, vamos a comprender qué tanto de esto está relacionado con la incidencia. Como ya la hemos visto, de repente por ahí hay algunas cositas, como lo bidireccional, que el gobierno depende de la ciudadanía, que la ciudadanía depende del gobierno, que hay una relación ahí en cuanto a poder. Y ahora vamos a ver el tema de incidencia, que es que vamos a comprender que la incidencia es un proceso en donde nosotros como ciudadanos vamos a decidir deliberadamente y a conciencia influir en las decisiones y comportamientos tanto de autoridades políticas como de funcionarios públicos. ¿Por qué autoridades políticas? Autoridades políticas elegidas bajo el voto popular, porque hay esta relación de control, por así decirlo. ¿Y por qué hablamos de un control entre los que llegan por el voto popular y nosotros? Porque si es que ellos, por ejemplo, deciden reelegirse mediante nuestro voto, nosotros decimos, mira, tú lo has hecho así y decido premiarte con mi voto, o no, lo has hecho así y la verdad es que decido ir por otra opción. Entonces, ese es el tema con las autoridades políticas que son elegidas bajo voto popular, mandato de las personas, el poder del pueblo, pero también están los funcionarios públicos. Es una cosa muy importante porque muchas veces pensamos en lógica de, ok, quiero hacer un cambio, quiero reclamar por algo, pero de repente el problema escapa del congresista de mi jurisdicción, el problema escapa de ciertas autoridades como el alcalde, y el problema se centra de repente en una oficina de un gobierno, en donde todos los que están ahí son funcionarios públicos, es decir, yo no los he elegido, pero aún así no los haya elegido, hay una relación de deber, hay una relación en la cual tenemos la capacidad de ciudadanos de poder incidir y poder hacerles saber que lo que está haciendo está bien, está mal, que está en consonancia con nuestras preocupaciones o que va totalmente en contra. El ejercicio de la incidencia no se limita y no tiene por qué ser cerrado una vez termine el proceso electoral, sino que al contrario, mientras se desarrollan las actividades de gobierno, las actividades institucionales, nosotros podemos hacer levantar nuestra voz. ¿Por qué? Porque esa es la propia naturaleza de la democracia. La democracia nos invita a pensar que nosotros somos parte de, y no solo pensar a nivel filosófico, a un nivel súper abstracto, sino que nosotros también podemos formar parte de la toma de decisión e influir haciendo saber lo que nos agrada, lo que nos desagrada, y qué es lo que es importante para nosotros en este momento. El tema de incidencia en políticas públicas se ha desarrollado enormemente. Les comentaré que sobre todo en México hay bastantes manuales e incluso libros en los cuales se desarrolla paso a paso cómo hacer incidencia o se documentan ciertas experiencias exitosas en las cuales una ciudadanía pudo posicionar y hacer que se saque una ley que ellos reclamaban. Este tema de los manuales de incidencia es algo que se ha desarrollado mucho por allá, pero que acá en Perú tenemos, y en América, en el sur global, tenemos todavía la tarea de desarrollarlo para llegar a ese nivel de dinámica en la cual la ciudadanía se sienta empoderada. Y dentro de estos manuales hay uno muy bonito, que como les mencionaba, es mexicano y es de 2010, en lo cual define la incidencia política de manera directa, pero sobre todo desde la perspectiva del individuo, del ciudadano, de aquel que milita en alguna organización civil, juvenil o política. Y nos menciona que la incidencia en políticas públicas, en ese tema exacto,
La vamos a comprender como actividades confrontativas, pero cooperativas, que implican interactuar con el gobierno y otras instituciones públicas. ¿Por qué confrontativas? Porque al nosotros decir, quiero que ese tema esté en agenda, quiero que la decisión que tomes de este tema no sea esta, no quiero que cambies de nombre a esto, quiero que designes presupuesto a esto, lo que estoy haciendo de una forma u otra es decir que estoy en contra de cierta actitud o de cierta acción que realiza el gobierno. ¿Pero por qué cooperativas? Porque es muy difícil que una política, que una acción de incidencia pueda hacer y tener efectos si es que lo hace una sola persona. Lo usual es que seamos personas organizadas, que hagamos frentes, que hagamos alianzas entre nosotros para poder de manera colectiva empujar una iniciativa. Y quizás eso es lo más bonito del ejercicio de la incidencia, poder conocer a más personas que están de la mano contigo en una lucha y que realmente creen que puede haber un cambio genuino. Y de manera complementaria nos mencionan que las organizaciones sociales de la ciudadanía, eso es lo que en este manual ponen como OSC por sí solas, no tienen autoridad para tomar decisiones de política, pues eso es facultad exclusiva de las autoridades de gobierno. Sin embargo, lo que pueden hacer, y es una gran estrategia, es que pueden proveer de información, ejercer presión y buscar persuadir al público y a los tomadores de decisiones para influir activamente en la orientación, representación y efectividad de las políticas públicas. ¿Por qué podemos proveer de información? Porque si es que nosotros nos apegamos y decimos, una vez más, retomando el ejemplo del embarazo juvenil, hemos registrado que en nuestra localidad hay 100 embarazos juveniles por año, es que estamos mostrando información y que, en teoría, por principio de realidad, es un principio bastante potente, el tomador de decisión tiene que darse cuenta que es un problema real porque tengo la estadística, como quien dice, papelito manda. Y mediante esta información que nosotros podemos decir y que nosotros expresamos también al contar nuestras vivencias, al contar que hemos sido víctimas de robos, de inseguridad, proveemos finalmente de información y de esta manera ejercemos presión para buscar persuadir al público y también al gobierno. Al persuadir a ambas partes, lo que vamos a lograr finalmente es tener este ejercicio en el cual podemos incidir. Entonces, como vamos comprendiendo, una vez más, políticas públicas, una relación bidireccional entre el gobierno y los ciudadanos. La incidencia es una acción que realizan los ciudadanos, comprendiendo que el gobierno lo componen tanto autoridades políticas como funcionarios públicos. Entre ambos, lo que se va a hacer es una relación, una dinámica de poder, pero en el cual la ciudadanía, en el cual nosotros como ciudadanos que participamos, que tenemos capacidad y la facultad de poder hablar, y lo más hermoso de organizarnos es que podemos intervenir mediante expresar nuestras opiniones, decir con información, con evidencia lo que está sucediendo, podemos influir activamente para modificar o intentar que nuestros temas realmente sean parte de la agenda de gobierno. Entonces, mediante esta concepción súper directa, súper chica, porque sé que han desarrollado la semana pasada con el profesor, es que vamos a ver las estrategias de incidencia más comunes, sobre todo las más comunes en la actualidad. Esas estrategias de incidencia están pensadas, sobre todo para poder hacer un cambio, y de paso lo que busco acá es quitarles el miedo a pensar que esto es imposible o a veces tabú que se tiene de reconocer ciertas formas de incidencia. Una de las más conocidas y una de las que menos se habla muchas veces es el cabildeo. El cabildeo es lo que sucede, como quien dice, en los pasillos de las instituciones, lo que sucede en la parte de afuera, lo que sucede en las marchas, lo que sucede al momento de negociar. Y es que el cabildeo vamos a comprenderlo como un proceso de negociación e influencia en el cual nosotros nos vamos a sentar, vamos a pedir una reunión con de repente un congresista, con de repente un regidor, una regidora, con de repente el jefe del vaso de leche de mi localidad, con el jefe de algún programa del cual soy parte, en el cual lo que busco es incidir en sus decisiones, incidir en sus opiniones, y de esta manera lograr sensibilizarlo y brindarle información. Ahora, ¿por qué el cabildeo es importante? Porque refiere y nos da lugar a un contacto mucho más directo con el tomador de decisión, con el funcionario. El sacar una cita, por así decirlo, que muchas veces se mira con algo de temor, es un poco demostrar el interés que tenemos sobre cierto tema
y aprovechar ese espacio que tenemos, esos minutos que podemos estar, decirles por qué este problema es importante para nosotros, en qué nos afecta y qué es lo que esperamos. Esa es la forma común en la que se realiza cabildeo. Y el cabildeo significa, y para hacer cabildeo hay que saber muy bien cuál es el interés que tenemos y cuáles son los intereses de las autoridades o de los funcionarios, porque de repente si sacamos cita o si logramos contactar a alguien que genuinamente su punto de vista es contrario al nuestro y que la concepción que tiene el problema público es totalmente opuesta, muchas veces ni el principio de evidencia ni sacando las mil estadísticas vamos a lograr algún cambio. Entonces, el cabildeo como proceso de negociación, como proceso de diálogo, implica cierto ejercicio previo, que ahorita lo vamos a ver, de identificar quiénes son mis actores claves y quiénes están a favor mío. En segundo lugar, tenemos a la movilización. La movilización es quizás el ejercicio más común históricamente, no por eso menos importante, sino que siempre se ha caracterizado por la fuerza, porque es una actividad de convocatoria, genuinamente, que se suele dar de manera presencial, que tiene una presencia en el territorio, en la cual muchas veces se busca visibilizar una temática o poner una perspectiva en particular. Y la movilización puede tener diversas formas de ser. Puede ser una marcha, puede ser un plantón artístico, como se ha visto en algunos casos, puede tener elementos diversos, puede darse en simultáneo. Las formas de hacer movilización han ido cambiando conforme han ido cambiando los elementos sociales y culturales en los cuales estamos inmersos. Hacer movilización es una de las formas más clásicas, por así decirlo, de establecer o de querer incidir que un tema es importante. ¿Por qué? Porque al haber tanta gente reunida por un mismo tema y al hacerlo de forma estratégica, de una forma u otra decimos a las autoridades que, mira, este tiempo me he tomado para venir a este lugar. Y este tiempo es para expresarte que necesito que hagas esto, que necesito que comprendas que ese problema es muy grande para mí. Uno de los ejemplos más clásicos de movilización, en lo que refiere la región del sur global y en realidad a nivel mundial, pero sobre todo acá en el sur global, fue la movilización, por ejemplo, de Ni Una Menos, que en diferentes países se dio de manera territorial, en el cual en diferentes fechas, no necesariamente por el 8M, por el 25 de noviembre, diferentes colectivos empezaron a salir a las calles y a expresar que el feminicidio, que la violencia de género, que la violencia que sufren generalmente las mujeres, es un problema público, que es un problema de Estado, que es un problema que merece ser tratado. Y muchas veces estas manifestaciones lo que traían consigo, además de plantones, eran performances artísticos, eran diferentes formas de expresar y de finalmente mostrar cuántas personas es que están comprometidas con ese tema. Pero así como tenemos ese tipo de manifestaciones y o plantones, también tenemos manifestaciones y plantones que, por así decirlo, son mucho más chicos y que tienen una visión distinta. Por ejemplo, para el tema de alimentación, para el tema de seguridad alimentaria, muchas veces se hacen manifestaciones o plantones estratégicos en los cuales los diferentes grupos afectados lo que buscan es ir a las afueras del ministerio en un día de semana, en un horario de oficina, para que las personas que toman decisiones escuchen y vean qué es lo que está generando y qué es lo que las personas están sufriendo en la actualidad. Entonces, la movilización como tal no es un proceso automático, no es un proceso que, por más de que se haya dado a lo largo de la historia de la humanidad, sea un proceso lineal, sino que es un proceso que está en constante cambio y que se puede dar de diferentes formas y bajo diferentes modalidades. Y ahora les voy a presentar dos modalidades de incidencia que son muy relacionadas al objetivo de la sesión de hoy, a las políticas públicas y a los programas sociales. Y es que en la actualidad no podemos hablar de incidencia de forma clásica, de la forma de siempre, si es que no sumamos el factor informático, virtual, cibernético o incluso como espacios como el de ahora en el cual estamos conversando, nos estamos viendo la cara mediante el Internet. La incidencia virtual definitivamente ha llegado para quedarse y las acciones virtuales, las acciones sobre todo colectivas de protesta, las acciones que buscan incidir, se están generando a través de esos medios, a través de redes sociales y se dan de diversas formas. Antes creíamos que esto se podía limitar un poco a la generación de ciertas tendencias en redes sociales, de ciertos tweets, pero lo cierto es que la aparición de nuevas plataformas, como lo fue en su momento Instagram, como nos ha revelado nuevas formas de hacer incidencia mediante
la creación de contenido, el posicionamiento que tienen algunos creadores de contenido sobre ciertos temas, son formas de incidencia, entre otras cosas. La incidencia virtual es quizás uno de los canales en los cuales podemos estar presentes directamente, sobre todo si somos activistas independientes. Y también si es que queremos ser parte de un frente más grande, porque mediante las acciones colectivas podemos conocer a más personas, a más organizaciones, y poco a poco así formar ese frente tan grande que finalmente luego se ve en las calles, por así decirlo. Pensar en incidencia virtual implica también reconocer que hay ciertas problemáticas que afectan a países en común y para los cuales se hacen ejercicios de incidencia virtual de manera coordinada. Y hay la potencia y un poco que se van sobrepasando los límites territoriales ante problemas comunes, como lo pueden ser los temas medioambientales en la región del sur global, temas de seguridad ciudadana, lo pueden ser temas con respecto al turismo, entre otras cosas. De esa manera logramos acciones de protesta mucho más conjuntas y también que están dirigidas a diferentes actores. ¿Por qué? Porque de repente la movilización que yo podía hacer para reclamar por un tema de repente de que mi localidad, en mi distrito, que está olvidado, que simplemente no hay serenazgo, no me hacen caso, y yo quería hacer mi movilización únicamente a la municipalidad, pero de repente opto por complementar mi movilización con lo que es un ejercicio de incidencia virtual y lo que logro mediante ello es que los actores a los cuales yo deseo involucrar, en los cuales voy a involucrar, vayan más allá del alcalde, que vayan a ser medios de comunicación, que son actores importantísimos durante todo el ciclo de políticas públicas, a pesar de que no sean estatales ni ciudadanía, sino que sean el tercer poder, como se le dice, este, podemos lograr que llamar la atención de ministerios, de organismos internacionales, entre otros. Y de esta manera nuestro mapeo de actores se va ampliando, porque precisamente los espacios o entornos virtuales no tienen límites y o fronteras. Y otro espacio muy bonito para poder incidir son los espacios institucionales, que tienen sus pros y tienen sus contras. Sé que hay muchas personas que participan en diferentes programas sociales y que de una forma u otra están en esos espacios que ya son creados por el Estado, en los cuales se diseña y se dice, ok, en ese espacio en teoría vamos a abordar ciertos temas, tenemos que tener cierta agenda y esto que el otro, pero a veces suceden ciertas cosas que no permiten que realmente podamos tener espacios 100% de participación efectiva. Muchas veces lo que sucede dentro del Estado es que la participación se limita a la consulta sobre qué opinas sobre tal tema. Muchas veces se limita a esta etapa de identificación del problema público, pero no a implementar realmente las soluciones que las personas están pensando. Y esto se puede ver por muchos factores, por el factor técnico, por el factor económico, porque también realizar actividades con participación demanda cierto presupuesto, pero lo cierto es que esos espacios de participación existen y son espacios en los cuales, a pesar de que tengan sus dificultades, podemos sacar un gran provecho para poder hacer una incidencia mucho más directa. Para esto, lo clave, lo vital va a ser identificar e incidir en los ámbitos que conocemos y sobre todo que sean afines con las temáticas que queremos. Por ejemplo, acá en Perú, en cada distrito hay un CODISEC. Un CODISEC es un Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, en el cual están reunidos organizaciones sociales, Serenazgo, la policía y la municipalidad, entre otros actores que son relevantes como el sector salud que interviene en el distrito. Y por ejemplo, si es que yo deseo intervenir sobre seguridad ciudadana, definitivamente el mejor lugar que tengo para que mi voz se escuche va a ser el CODISEC. No obstante, si es que mi tema se escapa un poco del el objeto de ese espacio, definitivamente ese no va a ser el espacio en el cual tengo que contar. Eh, y hablar de estos espacios implica conocer las reglas del juego, quiénes participan, si realmente se convocan o no, porque muchas veces están creados en la norma, pero no los convocan. Y también reconocer otro tipo de espacios de participación, como los pueden ser plataformas digitales, ciudadanas. Y con esto me refiero, por ejemplo, en la página web del Congreso tenemos esa sección en la cual podemos dejar comentarios sobre algún proyecto de ley específico que se presente. Y si bien podemos dejar muchos comentarios a favor o muchos comentarios en contra, los cuales deseamos que se lean, muchas veces son pasados por alto. Pero no porque sean pasados por alto o no porque yo no sea parte de ese consejo significa que tenga que dejar de interesarme por la dinámica, sino que tengo que buscar otras formas de llegar a ese punto en el cual yo deseo estar, en el cual pueda alzar mi voz, en la cual digo, ese tema es importante,
deseo que se aborde de esta manera o sugiero que se aborde de esta manera y por qué no, considero que es un problema que se puede resolver de manera conjunta entre Estado y ciudadanía. Y es así, mediante este acercamiento que ha sido, considero, muy orientado a la práctica, muy orientado a la realidad, es que vamos a pasar a esta sección de herramientas para la acción, a esta sección que es súper pragmática y como les mencionaba al inicio, pueden realizar esos ejercicios de manera individual, lo mejor sería de manera colectiva, para que veamos, uno, el autodiagnóstico y dos, cuáles son las posibilidades que tenemos. Y las posibilidades nos va a servir un montón para en las siguientes sesiones seguir con lo que es el plan de incidencia, que sobre todo suele ser de comunicación, pero también podemos añadirles otros elementos más propios de la política. Y como les mencionaba, algo importante y vital que muchas veces nos olvidamos hacer o que lo hacemos pero de manera informal entre nosotros es el autodiagnóstico previo a la acción. Y el autodiagnóstico previo a la acción, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesario? Nosotros muchas veces diríamos que somos los mejores conocedores de nosotros mismos, que nosotros sabemos en qué estamos fortalecidos y en qué no. Pero lo certero es que la vida, en la realpolitik, en lo cotidiano, muchas veces hay aspectos en los cuales tenemos ciertos puntos a favor y ciertos puntos en contra, de los cuales no conocemos. Y esto sucede más en concreto cuando hablamos de ejercicios de participación ciudadana colectiva. Es importante que nosotros podamos saber con qué fortalezas contamos y qué oportunidades de mejora tenemos. De repente somos un espacio voluntario en el cual puede ser que sea conformado por niños y adolescentes. Entonces, uno de los puntos que quizás nos juegan en contra es que no todos los espacios están pensados para niños y adolescentes. Muchos de esos espacios están pensados para personas adultas. Eso es importante conocerlo. El autodiagnóstico nos va a permitir tener un punto de partida y sobre todo que periódicamente, si es que lo realizamos, vamos a ver qué tanto es que nosotros vamos fortaleciéndonos conforme vamos haciendo el ejercicio de incidencia. Porque una vez que realizan incidencia, van aprendiendo sobre la marcha y en futuras ocasiones, si es que de repente han participado en un ejercicio de incidencia en un año, ustedes ya sabrán cómo movilizar a las personas, cómo contactar a ciertos medios, con qué medios cuento, con quiénes no, qué tipo de actividades funcionan más en mi localidad, entre otras cosas. Y ese año o cada 3 o 6 meses, ustedes definirán cada cuánto hacen su autodiagnóstico, cómo es que van avanzando en su camino para lograr una incidencia más efectiva. Y algo importante es que para esta etapa del autodiagnóstico, si bien podemos hacerla de manera preventiva, de manera previa, lo ideal es que nosotros ya hayamos mapeado qué tema es el que queremos posicionar y sobre qué tema queremos incidir, qué temática por lo menos. Si es que defino que si mi tema es alimentación, si mi tema es soberanía alimentaria, si mi tema es de repente educación vial, educación física, promoción del deporte, yo defino mi tema y bajo ese tema que ya pueda definir es que voy a poder finalmente eh, realizar de mejor manera mi autodiagnóstico. El autodiagnóstico, como les mencionaba, está bastante orientado hacia esa parte práctica o ese objetivo que yo tengo de en qué quiero incidir. Y para esto tenemos 5 preguntas orientadoras. En primer lugar, ¿qué queremos lograr? Y para esto, lo ideal, como les comentaba, es hablar con más personas, ponernos de acuerdo, qué es realmente lo que queremos lograr y que apuntemos las ideas que tengamos, ya sean ideas que podamos conseguir en un mes, que podamos concretarlas, o ideas que incluso puedan ser llevadas a cabo de acá a 3 años. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a permitir tener un horizonte como organización, como alianza, como frente o de manera individual, y que nos va a permitir que sea este impulso que nos anima a seguir adelante. Y mientras más precisos o más detallados seamos con lo que queremos responder, con lo que queremos lograr, va a ser mejor trazar la estrategia para llegar a ese lugar. Ahora, el segundo punto es con respecto a qué política o qué instrumento de política deseo incidir. ¿Qué es lo que deseo cambiar? Esto va a ser importante porque como estamos hablando de incidencia, políticas públicas en programas sociales,
tenemos que ver realmente, tener un conocimiento sobre qué queremos realizar. Tenemos para eso, y por eso es importante el autodiagnóstico, porque nos invita a investigar. De repente por ahí podemos acceder a ciertos videos que expliquen de mejor manera una problemática, podemos por ahí ir a la municipalidad, ir a un ministerio, a la Secretaría de Atención al Ciudadano, escribir correitos por ahí que nos expliquen de mejor manera un documento, recabar toda la información posible para que una vez que yo tenga las cosas claras, decir, ok, lo que deseo es que se modifiquen las cosas. Lo que deseo es que haya un cambio. Lo que deseo es que este tema de acá se elimine porque perjudica. O lo que deseo es que se cree algo nuevo para enfrentar ese problema. Cuando yo tengo claro qué es lo que deseo hacer, voy a poder plantear nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es la situación actual, por lo menos en temas de políticas o en temas de programas. Como les mencionaba antes, las políticas públicas las entendemos de manera bidireccional, pero hay algo certero, que es que el Estado tiene, por así decirlo, todo un historial. Y entonces es muy difícil que un tema sea 100% nuevo. Si nosotros queremos hablar de un tema de alimentación o un tema de nutrición para escolares, es probable que de repente por ahí haya alguna ordenanza, algún programa que esté vinculado a ello. Si nosotros queremos de repente hablar de seguridad ciudadana en mi distrito, es muy probable y debiera de ser así, que cada distrito tenga su plan de seguridad ciudadana. Y entonces ya hay documentos que están creados, ya hay documentos sobre los cuales yo puedo partir para decir, quiero que se modifique esto, quiero que se cambie esto, y de esta manera saber exactamente qué es lo que deseo y sobre qué deseo incidir. Y en tercer lugar, y quizás esta es la parte más reflexiva, es qué es lo que yo espero lograr con esto. Una vez más, el ejercicio de incidencia nos invita a ser parte de una mirada compartida sobre las responsabilidades que implica vivir en armonía, vivir de manera conjunta entre autoridades, ciudadanos y diferentes organizaciones. Pero lo certero es que la incidencia política debiera de ser un ejercicio en el cual prima el bien común. Tenemos que analizar cuál sería el efecto, ya sea el efecto final o el efecto inmediato, de que efectivamente se logre implementar lo que queremos, de que nuestro problema siquiera logre ser considerado como importante. ¿Qué es lo que permitiría para nuestra comunidad, para nuestra organización y de qué manera seguirían nuestras acciones? Y también ver si es que el cambio que nosotros podemos generar es suficiente o si es que hay más cosas por hacer. Lo más probable es que siempre haya más cosas por hacer, porque como veíamos en el ciclo de políticas públicas, una cosa es que logremos que nuestro tema entre dentro de la agenda, que nuestro tema sea, tenga cobertura mediática por medios de comunicación, pero otra cosa es que efectivamente se implemente la política. Otra cosa es que, como mencionábamos en el ejemplo del embarazo juvenil, que los docentes quieran enseñar el tema. O sea, es muy distinto. Y como es tan distinto, es importante tener mapeado las posibilidades de cambio y qué es lo que sigue luego de. De ahí viene la pregunta un poco más de mirar a mi alrededor y ver con qué cuento y qué puedo fortalecer. Para esto, es importante definir quiénes somos. Esta pregunta que a veces es necesaria hacerla y en la cual vemos si es que hacemos un ejercicio de participación ciudadana de manera individual, que es completamente válido. Hay muchos activistas que lo hacen desde su cancha, muchos activistas que son independientes, o si es que somos parte de una organización. Y en ambos casos, reconocer el capital humano, reconocer qué fortalezas tenemos, qué disponibilidad de tiempo tenemos, qué recursos monetarios, no monetarios tenemos, a quiénes conocemos, qué habilidades blandas tenemos, nos va a permitir trazar de mejor manera y ver si es que realmente lo que nosotros queremos hacer vamos a poder lograrlo con nuestra organización sola, o nosotros solos, o si de repente lo que voy a hacer es algo mucho más informativo. De repente lo que puedo hacer desde como activista individual es difundir, difundir, difundir y eventualmente poco a poco lograr incidir en espacios. Reconocer desde mi punto de partida con qué cuento y qué puedo fortalecer me va a permitir, una vez más, el aprendizaje sobre la marcha y saber que realmente, y saber si realmente lo que quiero lograr lo voy a lograr de manera única o si voy a apostar por un objetivo más colectivo que, una vez más,
Es lo que se suele hacer con mayor frecuencia en los espacios de incidencia. Y finalmente, otro tema importantísimo es reconocer cuál es el estado actual de la política o de la agenda pública. Ahora, ¿por qué esto va a ser muy importante? Porque de repente yo quiero incidir sobre un tema que nadie está hablando. Y por eso es importante que yo incida sobre ese tema. Pero al mismo tiempo, el reconocer que nadie está hablando de un tema me tiene que servir a mí como un punto de inicio para no rendirme y saber que lo que voy a hacer es como un trabajo de hormiguita, que poco a poco va a rendir frutos. Que, por ejemplo, va a ser muy diferente a ver un tema escolar. ¿Por qué? Porque si ahorita en pleno inicio de clases yo decido apuntar por un tema escolar, por visibilizar algo, es muy probable que los medios de comunicación que están en toda su cobertura me brinden una plataforma, pero quizás eso no surge en medio del año escolar, porque hay otros temas que priorizan los medios, otros temas que finalmente son importantes para la población, porque el mismo contexto de las mismas urgencias y dificultades que atravesamos como sociedad hacen que los intereses cambien. Y ahora, que los intereses cambien no quiere decir que algo sea bueno, que algo sea malo, sino que necesitamos este punto de partida para saber qué fortalecer y más o menos en qué ruta vamos. Y si es que, como les mencionaba, si es que vamos a ser de repente las personas un poco más pioneras o que son parte de este movimiento que son un poquito, que están en proceso de constitución, saber que vamos a enfrentar dificultades, pero que esto no tiene por qué limitarnos. Pero otro punto importante es que si nosotros logramos identificar súper bien cuál es la agenda pública, cuál es la agenda de gobierno actual, podemos encontrar ventanas de oportunidades. Las ventanas de oportunidades, si es que las sabemos aprovechar, van a ser nuestro aliado para poder lograr que una política se haga realidad. ¿Qué entendemos por ventana de oportunidades? Referimos cuando en el momento en el que estamos, en el momento social, cultural, diferentes factores, por así decirlo, se han alineado los diferentes actores y este tema sobre el cual nosotros queremos incidir está siendo parte de la agenda o es vigente, es actual y es ahora o nunca. Por ejemplo, si es que de repente estamos en marzo, como es la situación de ahora, y de repente en mi municipalidad tengo diferentes actividades que son por la conmemoración del Día de la Mujer, en el cual van a participar diferentes actores como la regidora, la alcaldesa, eh, las, que, las diferentes líderes de las gerencias, de repente tienen sus espacios en los cuales podemos compartir ciertas opiniones y en los cuales puedo movilizar ciertos temas a través, y aquí viene la parte de estrategia, porque de repente aprovecho este encuentro presencial o virtual para posicionar cierto tema, para conversar con más personas que van a participar y decirles, oye, hay que incidir sobre ese tema, hay que mencionarlo, hay que hacerle hincapié. Identificar la ventana de oportunidades pueden ser cosas tan sencillas como este encuentro que les menciono, como también identificar cosas a nivel más macro, como lo puede ser un cambio de autoridad. Porque de repente en el cambio de autoridad a la nueva persona que está viniendo le interesa genuinamente el tema. Y si yo preparo a la población y si yo soy parte de un movimiento impulsor, puedo lograr que este propósito que tenía, que me iba a durar 3 años, se reduzca y me dure uno. Todo depende de qué tanta lectura y qué tanto análisis, por así decirlo, y lectura, sobre todo política, tengamos sobre el entorno en el cual nos movilizamos. Entonces, de esto consta el autodiagnóstico. Y según esas respuestas, como les mencionaba, vamos a trazar los objetivos y metas, vamos a ver en cuánto tiempo lo podemos lograr y lo otro es identificar si lo que yo quiero lograr es algo muy ambicioso, lo trazo a mediano plazo, pero al mismo tiempo me he dado cuenta que en la pregunta sobre quiénes somos, he identificado que hay temas que tengo que mejorar, como de repente es mi comunicación oral, como lo puede ser las personas que conozco, porque de repente no tengo a nadie que está metido en el tema. Tengo dos posibles escenarios. Uno es que a la par de que desarrollo mi estrategia de comunicación, es que voy fortaleciéndome a la par, que voy diciendo, mira, estoy incidiendo, pero al mismo tiempo estoy intentando fortalecer por todos los medios posibles mis habilidades de negociación, intentando conocer a las personas que son el nexo, entre otras cosas. Eso por un lado. Yo puedo llevar el proceso a la par.
Me va a costar, me va a tomar el tiempo, pero lo voy a conseguir. O tomar también la vía de ir por el mapeo de actores para poder construir alianzas. Y la construcción de alianzas es algo fundamental en el proceso de incidencia, porque mientras más seamos, más fuerza vamos a tener para la división de tareas, porque recordemos que la incidencia, por su misma naturaleza ciudadana, suele ser un ejercicio que es mucho más de corte voluntario, que es un ejercicio no remunerado. Entonces, mientras más fuerzas unamos, vamos a tener muchos más recursos, tanto humanos como materiales o no monetarios. Y como les mencionaba, si es que opto por ir para el lado de alianzas o si es que opto por un activismo más individual, lo que me va a salvar de muchísimo va a ser mi mapeo de actores. Mi mapa de actores va a ir cambiando con el paso del tiempo, conforme vaya avanzando mi ejercicio de incidencia, y me va a permitir que mis esfuerzos no sean en vano. Me va a permitir saber con quién tengo que hablar, con quién efectivamente voy a tener una comunicación exitosa y con quién sé que de repente, por más de que yo lleve todas mis herramientas, por más de que yo lleve todas mis cifras, mis estadísticas, por más de que haya preparado mi discurso, con quién de repente va a ser un poco difícil convencerlo de que efectivamente lo que está sucediendo es importante y que tiene que requerir una respuesta. Y para esto ya tendríamos que haber hecho nuestro autodiagnóstico, es decir, delimitar cuál va a ser nuestro tema, delimitar el alcance de nuestras iniciativas, si es que son locales, regionales, nacionales, sectoriales, o si es que, por ejemplo, son dentro de mi organización civil, si es que de repente son a nivel universitario, entre otros espacios de participación. Y ya tengo que tener, como tengo todo esto definido, un ejercicio previo que tengo que hacer es el investigar de manera constante sobre quiénes son los actores que finalmente están participando en ese tema, ya sea formales e informales. Por formales, estamos teniendo los actores que tienen un cargo en el poder, que son de repente congresistas, que son funcionarios públicos, entre otras cosas, que dirigen un programa y por informales, de repente me refiero más a los líderes de opinión, a los que sus opiniones son tomadas en consideración en ciertos espacios, a quienes tienen experiencia previa en esos temas. Entonces, ya sabiendo yo que de repente esta persona y esta persona hablan usualmente sobre ese tema en medios de comunicación, o esta persona tiene tanta exposición, yo voy poco a poco mapeando a mis actores. Y una vez que tenga más o menos identificado algunos, voy con esta tabla de doble entrada. Esta tabla de doble entrada tiene dos ejes, como lo puede ser el eje X, por así decirlo, que va a ser el nivel de influencia y el nivel de interés. El nivel de influencia y el nivel de interés lo vamos a dividir en dos, en alto y en bajo. Un nivel de influencia alto nos va a decir que es una persona que de repente su voz efectivamente está escuchada, que tiene capacidad de tomar decisión, que tiene una vitrina, que tiene una palestra en la cual si nosotros hablamos o si es que nuestras opiniones, nuestras perspectivas son habladas, vamos a tener una gran oportunidad. Mientras que de repente un nivel de influencia bajo lo que refiere es que son personas o que son actores que no tienen esa gran palestra, pero no por ello son menos importantes. Y por otro lado, vemos el nivel de interés. Un nivel de interés alto es que efectivamente el tema le interesa, valga la redundancia, que se identifica con eso y que es capaz de movilizarse, que es capaz de apostar por ese tema. Mientras que un nivel de interés bajo quiere decir que por más de que nosotros le hablemos o por más de que lo sensibilicemos, el problema que estamos enfrentando muy poco le va a poder despertar algún tipo de interés o sensibilización. Y es así que bajo esas miradas de interés e influencia alto y bajo, encontramos la presente situación. Y al respecto es importante identificar sobre todo a esos dos claves que están acá con color. Por un lado, están aquellos actores que van a ser de interés e influencia alta. Si es que un actor coincide con los dos, es nuestro día de suerte prácticamente. Porque son actores que van a tener influencia y posiblemente, si es que estamos en sintonía, vamos a poder mapearlos como posibles aliados. Y es importante su contacto desde un inicio, ¿por qué? Porque pueden existir esfuerzos comunes.
Hay muchas veces en las que nosotros creemos que estamos empezando en un tema, pero no sabemos que ellos a la par van a empezar una campaña de comunicación. Y de repente por ahí podemos coincidir, podemos hablar para fortalecer un lado o el otro, o complementarnos, por ahí hacer un poco de ping-pong en el ejercicio de incidencia, y que de esta manera lograr atraer mayor fuerza. Eso es por el lado de los actores con interés e influencia alta. Pero por otro lado, tenemos a los actores de interés bajo e influencia alta, que por así decirlo, son los más peligrosos. Lo que tenemos que lograr es que, uno, sensibilizarlos, decirles que efectivamente esa situación se puede resolver o lo comprendemos así, asá. Esa es la clave. Pero por otro lado, y lo más importante, y algo que no solemos hacer, es cuidar que ese bajo interés se traduzca en oposición. Porque una cosa es que a una persona no le interese un tema que de repente no forme parte de sus prioridades, pero otra cosa es que la persona luego, por de repente algo que ha pasado, de repente alguna información que cometí, o de repente una forma de expresarme que tuve, traslada su interés bajo en oposición. Ahora, ¿por qué esto es peligroso cuando una persona tiene influencia alta? Porque efectivamente puede hacer que mi iniciativa se entorpezca más al momento de ir a esa parte mucho más política. Entonces, es difícil. Ahora vamos con nuestros actores que tienen un nivel de influencia bajo. Ahora, un nivel de influencia bajo y un interés alto no quiere decir que no voy a tomar en cuenta a ese actor. Es muy probable que este actor esté atravesando la misma situación que yo. Y lo más adecuado es que yo pueda mapearlo también como aliado, que podamos mantener comunicación constante y si lo deseamos, y si también la otra parte lo desea, conformar bloques impulsores o esfuerzos comunes, en los cuales podemos compartir actividades de incidencia o compartir información sobre lo último que ha pasado en el tema. La información, saber qué es lo que está pasando, siempre va a ser clave. Pero por otro lado, tenemos a los actores que tienen un interés bajo, pero que también tienen una influencia baja. Y aunque pensaríamos que quizás no representan tanto peligro, sí lo pueden hacer si es que también el desinterés se vuelca a una posición contraria, porque una vez que tenemos una posición contraria, personas que están definitivamente en contra de lo que nosotros queremos, es que nuestra estrategia va a ser, tener que ser no solo de sensibilización, sino un poco de contención, un poco de derribar lo que se viene diciendo, un poco de responder los mitos que se vienen formulando u otras situaciones que tengamos que enfrentar producto de esa situación. Entonces, una vez que tengamos mapeado esto, lo que vamos a poder es resolver y completar el cuadro. Ahora, como les mencionaba al inicio, son diferentes los actores que pueden incidir, entonces acá les traigo ejemplos de quiénes son usualmente los actores o de qué manera puedo identificarlos. En interés e influencia alta, los que puedo identificar son tomadores de decisiones en espacios políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales y sector privado en algunos casos, como lo puede ser educación, líderes de opinión o con amplio alcance, personas que tengan una plataforma, por ejemplo, lo puede ser medios digitales que están a favor de mi tema, y medios de comunicación tradicionales o medios de comunicación digitales con alto alcance. En lo que refiere a interés bajo, influencia alta, van a ser tomadores de decisiones y también organizaciones sociales. En lo que refiere a influencia baja e interés alto, de repente voy a tener a mis pares, que pueden ser organizaciones sociales, juveniles, medios de comunicación, que están en proceso de consolidación y también finalmente los grupos afectados. Y ahora, ¿por qué decimos que tenemos una influencia baja? Porque lamentablemente no estamos en el lugar institucional para poder decir esto sí va y esto no va. Pero no por eso significa que no podamos hacer algo, porque finalmente somos nosotros quienes vamos de manera estratégica a liderar estrategias, a liderar comunicaciones que nos puedan permitir posicionar nuestro tema. Y a la par de esto, vamos a ver lo que es el plan de incidencia, que como les mencionaba un poco, esto lo van a ver en las siguientes sesiones con los siguientes profesores, los cuales son unos super capos que les van a permitir delimitar bien y redondear bien la idea de cómo hacer un plan de incidencia. Como ustedes ya tienen su autodiagnóstico y ya tienen su mapeo de actores, les va a ser mucho más sencillo poder aterrizar en qué es lo que quieren hacer y cómo lo pueden hacer. Eh, un consejo más es que, como les mencionaba,
el plan, el autodiagnóstico, el documento que ustedes deseen, lo más importante es que puedan aterrizar o puedan pensar de manera colectiva. ¿Por qué importante es pensar de manera colectiva a pesar de que esté o de que decida hacer un activismo de repente independiente? Porque pensando de distintas formas vamos a habilitar nuevas rutas de acción o vamos a visibilizar a nuevos actores a los cuales de repente no conozco. Consultando con diferentes personas, de repente puedo dar con diferentes organizaciones no gubernamentales, con organizaciones sociales, con medios de comunicación o con otros líderes que tienen una perspectiva similar a la mía. O también de esa manera puedo mapear a quienes están en contra. Y todo es mediante la consulta y la participación. Nuestros ojos, lamentablemente, no pueden estar mirando en 360 grados, pueden estar mapeando todo, no. Muchas veces nos limitamos a ciertas burbujas, a ciertas esferas, a ciertos espacios en los cuales somos comunes, apostamos por ellos. Entonces, realizar el proceso de manera participativa nos va a asegurar una visión mucho más holística, mucho más integral y sobre todo que realmente nuestros instrumentos, nuestros ejercicios puedan corresponder con la realidad que nosotros atravesamos. Y ya para concluir un poco la presentación y ya para pasar a la parte de preguntas, comentarios, si por ahí quieren compartir sus casos, vamos a ver cositas clave para la aplicación en la Realpolitik. Con Realpolitik lo que nosotros hablamos es con el ejercicio de política en la vida real, porque muchas veces pensamos en teorías, pensamos en filosofía y es súper importante, pero el mundo ancho y ajeno es simplemente muy distinto a lo que nosotros quisiéramos que fuera. Entonces, acá 3 tips claves para terminar. En primer lugar, comprender el entorno. Comprender que nosotros, si queremos incidir a nivel territorial, tenemos que conocer súper bien las autoridades del territorio, quiénes inciden, quiénes no, entre diferentes cosas. Según el nivel al cual yo desee apuntar, va a responder mi estrategia. O también el tema sectorial, sobre qué temas me quiero posicionar, sobre qué tema deseo emitir una opinión o una sugerencia política, sobre qué tema creo yo que necesitan tomarse acciones. Una vez que yo comprenda las particularidades de ese sector, quiénes actúan o de ese territorio, voy a poder acertar de mejor manera en mis acciones. Segundo punto, y justo era lo que hablábamos hace breve, diseñar en base a la participación. Lo más importante y lo que siempre solemos pedirle al Estado es la participación, pero ese ejercicio de participación nosotros también lo podemos hacer desde nuestros espacios. Abrir espacios de consulta, tener diferentes lugares y ámbitos en los cuales pedir información, recaudar opiniones, ya sea a través de redes sociales, encuentros presenciales, entre otras cosas. La idea es buscar participación para saber que lo que nosotros queremos y proponemos va de la mano con los deseos de la población, para saber que efectivamente aquello que tanto deseo, aquello que tanto ansío, se traduce en lo que afecta a mis compares. Y cuando ya afecta a mis pares, yo los puedo identificar y de esa manera pueden ser posibles aliados si es que así lo deciden. Recuerden que una cosa es que a una persona algo le parezca importante y otra que finalmente decida tomar acción o ser activista sobre ello. Y en tercer lugar, y no menos importante, es planificarnos y ajustar según nuestros avances. Porque puede ser que nosotros tengamos nuestro plan desarrollado, que tengamos nuestro autodiagnóstico, que lo elaboramos de manera participativa, que cumplimos con todos los criterios. Pero de repente, por algún cambio político, por algún cambio de gobierno, por algún evento que se generó a nivel nacional o internacional o a nivel local, veo que hay una ventana de oportunidad. Entonces, tengo que ajustar, tengo que ver qué herramientas y qué estrategias me conviene emplear en ese momento. Si me conviene hacer cabildeo o si me conviene hacer una movilización virtual. Si es que me conviene optar por una vía o si me conviene optar por otra. Entonces, dependiendo de aquello que yo pueda mapear de manera certera, que corresponda con el momento, con el contexto político, con el contexto social, con el contexto económico en el que me encuentre, voy a poder ajustar de mejor manera las estrategias y también los resultados. La idea siempre es que podamos cumplir lo que queramos en el tiempo que hemos estipulado, pero a veces esto puede demorar más como también puede demorar menos. Aquí la clave es encontrar
las oportunidades de mejora y también las ventanas de oportunidades. Y de esta manera es que ya estamos terminando la sesión de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, feliz de tener ese espacio para conversar, para intercambiar saberes, experiencias. De repente por ahí alguno tiene alguna información de alguna experiencia que tuvo en la que fue parte de un proceso de incidencia, qué le funcionó, qué no le funcionó, qué otras cosas más podrían recomendarnos, porque el objetivo de la sesión, como lo hemos estado viendo, es comprender las políticas públicas, pero sobre todo comprenderlas orientadas a su elección. Y la idea es que esta sesión salgan súper fortalecidos, que puedan desarrollar las herramientas planteadas y que puedan llegar a la siguiente fase del taller y puedan seguir planificando, pensando y de qué manera pueden incidir para hacer de este una mejor sociedad o un mejor espacio en el cual podamos vivir y sobre todo vivir bien. Creo que el vivir bien es una de las cosas más bonitas a las que podemos aspirar. Así que nada, muchas gracias.